Buenos días, vamos a estar empezando en 5 minutos. Buenos días, bienvenido a nuestro ángulo de todos los jueves. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y creo que va a ser un valor agregado para todos los que están escuchando. Vamos a hablar sobre el tema del COVID y sobre todo hablar del COVID en miras a la apertura que está habiendo en la economía, cuáles son, primero, entender un poco más de qué es el COVID y segundo, todas aquellas previsiones que tengamos que tomar para el regreso a los lugares de trabajo. El día de hoy tenemos al doctor Santiago Bachi. El doctor Santiago Bachi, formado en el Hospital Vargas, definitivamente una de las mejores escuelas de formación, y
yo diría de América y hasta del mundo, porque los médicos venezolanos han demostrado su calidad, su calidad. También realizó su fellowship en Dean Collins Hospital en Harvard, y actualmente fue uno de los responsables de diseñar los protocolos de COVID para el Centro Médico de Caracas, el lugar donde él se desempeña. La exposición del día de hoy la vamos a hacer un poco como conversatorio, o sea, siéntanse libres de hacer sus preguntas y vamos a ir interactuando con el doctor Bachi a medida que se va desenvolviendo la charla. Bueno, recordarles siempre en nuestras reglas, esto es por invitación, la hora puntual 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, realizan sus preguntas a través del chat disponible. Sí les quería hacer un comentario. La verdad es que este tema de nuestra reconversión tecnológica nos ha llevado a estos ángulos vía Zoom desde que empezó el confinamiento. Y nosotros lo tomamos todo en serio, por eso cada vez lo hemos ido mejorando más y mejorando nuestras presentaciones. A continuación van a ver un video que les muestra cuáles son los productos y servicios de Fivenca Casa de Bolsa, que nosotros decimos que somos más que una casa de bolsa. Espero que les haya gustado el video de nuestro equipo de producción, al cual quiero felicitar. Bueno, quería mencionarle además que en este momento es propicio mencionar nuestro nuevo producto, que es People Pay. People Pay es una plataforma de pago donde ustedes pueden hacer sus transacciones entre bancos en los Estados Unidos sin ningún tipo de costo si son clientes de FaceBank, de manera inmediata. Los invito a tener más información, llamen a nuestros ejecutivos, quienes podrán suministrarles toda la información que necesiten. También quiero hacerle referencia, el mes pasado, siendo uno de los líderes o de los mayores líderes de colocación de renta fija, o sea, de obligaciones de empresa en el mercado, el mes pasado colocamos 24.470 millones de bolívares en el mercado de las empresas Taurel, Paisa, Locatel y Aris Neumático. Fivenca Casa de Bolsa se ha convertido en uno de los principales estructuradores de deuda de empresas en el país. También quiero anunciar la próxima semana, el próximo jueves, en nuestro horario regular a las 9 de la mañana de Ángulo, vamos a participar en un evento de Ernst & Young que habla de los mecanismos de financiamiento alternativos para las empresas venezolanas. Yo eso alternativo lo voy a comentar ese día, pero el financiamiento del mercado de valores no es un financiamiento alternativo, es un financiamiento que tiene su objetivo para las empresas. Les vamos a estar mandando, no vamos a tener el ángulo, les vamos a estar mandando la invitación para aquellos que les interese participar en este evento. Bueno, les dejo al doctor Santiago Bache, al cual agradezco su participación, y vamos a estar recibiendo las preguntas, como les dije, a través del chat. Buenos días, gracias por la invitación
por darme la oportunidad de compartir desde el punto de vista de un médico especialista en enfermedades infecciosas esta coyuntura de epidemia que tenemos con el COVID-19. Yo voy a tratar de ser lo más práctico y como dijo José Gregorio, un conversatorio que nos sirva para entender o yo darles el punto de vista médico y ustedes puedan tomar sus conclusiones y sus recomendaciones para proceder en medio de esta pandemia. Yo, para hacerlo lo más práctico posible, vamos a hablar más o menos como 5 módulos. El primero, voy a hablar del marco teórico como médico del coronavirus. Después, un segundo módulo, cuál es la situación en Venezuela, en la región de Latinoamérica y a nivel global. Y un tercer módulo que vamos a tomar ciertos artículos que han salido esta semana para tratar de tomar los aspectos prácticos que nos podían ayudar. Y por último, vamos a hacer recomendaciones básicas del aspecto laboral que le servirán a los que toman decisiones en las empresas y dejaremos una sesión de preguntas para las preguntas finales que queden. Entonces, empezando en lo que me concierne, que es la parte médica, quiero hacer una introducción de qué es este virus, este coronavirus que produce la enfermedad que se llama la COVID-19. Este virus es un coronavirus, que es un tipo de virus que ya era conocido de los años 50, 60, inclusive forma parte de lo que es el resfriado común. Un 10 a 20% de estos virus son coronavirus, pero son un poco agresivos. Desde el año, más o menos hace como 20 años, empezaron los coronavirus a producir más problemas con lo que ustedes recuerdan como el SARS, que era síndrome respiratorio agudo en Asia, y después el MERS en la península arábiga, y estos sí produjeron muertes, alrededor de 8.000 muertes del SARS, y una mortalidad que iba del 10 al 30%, dependiendo de cuál era de los dos. Entonces, esto no es nuevo, simplemente es un virus que se ha comportado de una manera más agresiva y se produjo en forma de pandemia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de manera muy sencilla, vamos a resumir los aspectos médicos. Esta es una enfermedad que es una zoonosis, o sea, que salta del animal al humano, como el 70% de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, como el paludismo, el Zika, el chikungunya, etcétera. ¿Cómo se contagia? Esto quiero que lo sepa que es muy fácil y hay 3 formas de contagiarse y es un virus respiratorio. La primera es por aspiración de microgoticas por las vías respiratorias. Estas caen en las mucosas de la boca, la nariz y los ojos o se inhalan directamente al pulmón. Estas microgoticas se despiden cuando alguien estornuda, tose, habla o canta, inclusive y más o menos viajan un espacio como de 2 metros, ¿no? O sea que por eso es que hay que mantener un distanciamiento social de manera de que estas gotitas no lleguen a sus mucosas. La segunda forma es que esas gotitas usted las toque con la mano y se las lleve a estos 3 puntos que ya hablamos, los ojos, la nariz y la boca, porque ahí hay receptores del virus y por ahí puede entrar el virus. El tercer tipo que está en discusión es por medio de aerosoles, o sea, gotas aún más pequeñas que se mantienen suspendidas en el aire y por por supuesto, viajan más de 2 metros por más tiempo. Esto es un poco controversial y no es la forma principal. La forma principal son las 2 primeras que dije, que es transmisión por las gotitas, ya sea que caen directamente cuando alguien tose o estornuda, o usted se la lleva con las manos contaminadas a estos 3 sitios que le dije. Todas las otras formas, por las heces, por vía sexual, etcétera, tienen aparentemente un papel mucho menor y todavía está en discusión cuál es su papel. Entonces, es importante que este virus lo transmite tanto el que tiene síntomas como el que no lo tiene. Y esto es una gran preocupación porque usted puede tener una población que está sin síntomas, asintomática, que acude al trabajo y puede estar transmitiendo. Inclusive, antes de tener síntomas, aparentemente es el mayor momento de transmisión del virus de coronavirus, ¿no? Este virus no entra por la piel, o sea, usted puede tener cualquier contacto y nunca va a entrar por la piel, sino por los sitios que ya mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son los síntomas? Son muy similares a lo que usted conoce una gripe por influenza, que son fiebre, tos, dolor muscular, etc. Hay ciertas particularidades que este virus disminuye más la capacidad del gusto y del olfato, y si usted dice que no le sabe bien la comida o está oliendo diferente, puede ser como un punto para una alerta clínica, ¿no? Es importante, muy importante, que esto parece una gripe de influenza, pero si usted tiene dificultad para respirar, es un signo de alerta que dice que usted tiene que consultar al médico
porque los pacientes se complican y fallecen son de problemas respiratorios. El diagnóstico básicamente se hace en forma de pruebas y las pruebas más importantes son la prueba molecular del PCR, que se llama reacción en cadena polimerasa, que es el hisopo que se introduce por la nariz hasta la faringe. Esa es la prueba más importante para el diagnóstico agudo. Hay otras pruebas que se buscan antígenos que no las tenemos en el país, que son puntos de cuidado, de point of care, que también pueden servir, pero todavía no las tenemos en el país. El segundo grupo de pruebas son las pruebas en sangre, por eso se llaman serológicas. Y esto no son pruebas para el diagnóstico de infección aguda, sino son pruebas para buscar la inmunidad que desarrolla el organismo en forma de anticuerpos. Entonces no es correcto utilizar estas pruebas como única prueba para diagnóstico de infección aguda, sino como complemento ya en la fase tardía de la infección. Y después vamos a hablar con detalle qué es lo que se está haciendo en Venezuela en ese aspecto, ¿no? Es muy importante recordar la ley de 80-25. 80% de las personas tienen leve moderado, nunca van a ir al hospital y no van a tener problemas. Un 20% se complica de forma que tiene que acudir al hospital y hospitalizarse, y un 5% tiene la fase severa y a un porcentaje menor en la que está en terapia intensiva y logra intubarlo para tener respiración mecánica porque el pulmón se complica y se compromete de manera que no respira por sí solo, sino con apoyo de una máquina de respiración, ¿no? Los jóvenes, realmente este virus se ensaña con personas de más de 60 años, personas que tienen comorbilidades que llamamos los médicos como hipertensión, diabetes, etc. Y lo que tiene un pastillero muy grande, las personas que toman muchas pastillas porque tienen patologías asociadas que pueden complicarse. Eso no significa que los jóvenes no se complican. Los jóvenes pueden complicarse, pueden tener terapia intensiva, etc. Pero la posibilidad de morir de esta enfermedad o de salir hacia adelante es mayor, mejorarse comparado con estos pacientes que tienen más de 65 años y comorbilidades, etc. Por eso ustedes van a ver que la mortalidad va de un 2 a un 20%, porque el 20% son aquellos más de 80 años que tienen muchas patologías de base, aunque pacientes más jóvenes también pueden fallecer, ¿no? El tratamiento, básicamente dos palabras, no está nada probado hasta ahorita. La hidroxicloroquina, lo que el presidente Donald Trump dijo que era un regalo de Dios, está prácticamente desahuciada, todavía no hemos asistido a su velorio o descartado totalmente, pero aparentemente los últimos estudios han dicho que no va a ser esa panacea que hace 2 meses se decía. El Remdesivir es el estándar de oro ahorita en el mundo. La desventaja que tiene es que se da por vía intravenosa, es muy costoso para Latinoamérica, aproximadamente unos $4.000 por tratamiento, que eso hace casi impagable para la mayoría. El resto del tratamiento está en investigación. Acuérdense que la mayoría de las cosas con el coronavirus estamos en terreno desconocido y todo es como preliminar, o sea que esto sucede en la parte médica, tanto para ustedes en la parte laboral y empresarial, ¿no? Las vacunas, ya para terminar, esto parece como una carrera a la fiebre del oro de la California del siglo XIX, porque hay muchas compañías tratando de desarrollar nuevas tecnologías, etcétera, y ellas inclusive cotizan en la bolsa, y hay favoritas de Wall Street, etcétera, o sea que yo creo que va a haber, se va a romper el paradigma eso de que las vacunas tardaban años en hacerse. El récord, para que sepan, es el sarampión con 4 años, y ahorita están prometiendo que inclusive para principios del año que viene ya vamos a tener una vacuna. Esto está por verse, ¿no? ¿Cuál es la situación? Vamos a pasar ahorita al segundo punto, que cuál es la situación de esta epidemia en el mundo, en la región y en nuestro país. En el mundo, para el día de ayer, ha habido 7.300.000 muertes en 196 países. Esto es un punto importante porque hace 100 años en la gripe española se salvaron muy pocos sitios. Creo que fue uno en Groenlandia, la isla donde murió Napoleón, etc. Pero aquí ha habido reportes de COVID en 196 países y ha habido 413.000 muertos. En los Estados Unidos ha habido 112.000 muertos, Reino Unido 41.000 y el tercer lugar lo tiene Brasil, que está en la región con 38.000. Italia lo sigue con 34.000 muertos. Y fíjense que en la región asiática, interesante, que fue donde empezó el virus, en toda la región ha habido 20.000 muertos y en China solo 4.600 muertos. O sea que donde empezó no es la región donde más fallecimientos hubo. En nuestra región, en la región de Latinoamérica, ha habido ahorita, para ayer, más de 70.000 muertes. Los países que más reportan fallecidos son Brasil con 1.272, Estados Unidos con 1.027 y México con 596.
muy importante, Argentina ayer tuvo un récord de casos y el presidente Fernández dijo que probablemente él sugeriría que entraran otra vez en una cuarentena estricta. Eso lo vamos a ver después, lo importante que es esto, porque esto es como un carro en bajada. Uno deja ir el carro, frena, etcétera, dependiendo de la aparición de nuevos casos. Ya para Venezuela, en Colombia, ha habido 43.000 casos con 1.400 muertes, que contrasta con las cifras de nuestro país, que son para ayer de 2.738, con 80% de los casos siendo importados, con una mortalidad de 23 personas solo. Esto nosotros hemos tenido suerte hasta el momento de tener un número pequeño de casos con muerte, aunque sabemos que hay un subregistro, porque como dije anteriormente, la cantidad de pruebas moleculares de PCR comparado con la región es muy baja y tenemos un récord de pruebas serológicas que no son las que realmente nos están diciendo cuántos, o sea, lo que diagnostican infección aguda. Ok, entonces ya terminamos lo que es los dos primeros módulos, que son el marco médico del coronavirus, la situación en Venezuela, en la región y a nivel global. Y vamos a pasar a una cosa muy interesante, que es el análisis en esta semana de los artículos que han salido, que nos dan datos de cómo proceder en las empresas, cómo proceder en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una introducción diciendo que la región ha pasado de creer que tenía controlada la infección a convertirse en el epicentro mundial. Actualmente Latinoamérica es el epicentro mundial, vimos por la televisión que empezó en China, probablemente después en Europa, Estados Unidos, y ahora somos nosotros los que tenemos el epicentro. Ha habido básicamente tres etapas que nosotros hemos pasado. Ya tenemos 3 meses de epidemia. Una primera que fue marzo y abril, como de anticipación, tratando de evitar el colapso de los sistemas sanitarios, y hubo muy pocos casos. Después pasamos una segunda en abril-mayo, que prevaleció la sensación de que habíamos controlado la propagación del virus. Y después, en la que estamos ahorita, que es la tercera fase, mayo-junio, que los países o está por llegar el pico de la epidemia o están pasando el pico de la epidemia, y estamos viendo las primeras manifestaciones de una recesión económica importante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista médico, sabemos que en Venezuela estamos subiendo la montaña de la epidemia. Y si ustedes me preguntan a mí como médico, lógicamente suena inoportuno hablar de flexibilización cuando vemos aumentar día a día, pero esto no es fácil. El médico, yo pienso que tiene que tener una visión no solo de médico, sino que somos seres biopsicosociales y sabemos que se acentúa la crisis económica por varios frentes en forma simultánea. Vemos en toda la región, sin excepción, imágenes de aglomeraciones. Esto que ustedes ven de aglomeraciones en mercados, bancos, ahorita pasaron un poco la cola de la gasolina, las colas para ayudas a pensiones, etc. Esto no solo es de Venezuela, es toda la región, porque es evidente que la pobreza y la necesidad de salir a buscar el sustento ayudan a entender un poco más esa sensación de disciplina social. Es fácil decir que uno ve una indisciplina social cuando sabe que la gente vive el día a día y simplemente la gente sale a la calle a buscar su sustento y su supervivencia, ¿no? Entonces, al final la discusión termina en un equilibrio entre lo económico y lo sanitario, entre los medios de vida y la vida misma, y por lo menos como médicos sabemos que sostener la economía a costa del aspecto sanitario no es recomendable. Pero por otro lado, si tenemos una gran crisis económica, hará que la gente igual salga a la calle a buscarse su subsistencia. O sea que es un balance que no es nada fácil, no se puede ver solo desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista de la epidemia como aspecto médico, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Realmente uno se pregunta como médico, y tal vez ustedes también, debe haber un término medio de una cuarentena limitada, analizando de forma constante los casos, de manera de hacer como este vehículo que va frenando y acelerando en una bajada, de manera de tener el mejor equilibrio de evitar que los hospitales se nos sobrecarguen y además tener una economía que vaya haciendo una viabilidad de las empresas y de la economía del individuo mismo, ¿no? Entonces, vamos a pasar a una parte muy importante, que es el análisis de estos artículos que me parecen fundamentales para yo tratar de transmitirle qué hacer en medio de la pandemia, ¿no? El primer artículo salió ayer o antier en Financial Times y se titula ¿Cómo evitar el virus a medida que el mundo reabre la cuarentena?
Me pareció muy importante. Yo simplemente voy a hacerle ciertos señalamientos. Ustedes pueden meterse en las redes sociales míos, que pues podemos decirles cuáles son, que ahí están los links a todos los artículos y están resumidos en español, ¿no? Este artículo de Financial Times dice en forma muy interesante que los estudios en China y Francia sugieren que el mayor riesgo para transmisión de esta enfermedad, el COVID-19, está en la casa también. Si ustedes no guardan, hay transmisión intradomiciliaria, uno siempre espera que se va a contagiar en la calle, no en la casa, sobre todo si tiene ciertas características, también es un sitio que hay que cuidar. Está seguido el transporte público, sobre todo ese transporte público que hay aglomeración, etcétera, que no utilizan mascarilla o tapabocas, y sigue también restaurantes que no siguen, ya lo vamos a conversar, ciertos requerimientos que son nuevos para los restaurantes. Ellos comentan que los aires acondicionados que no tienen ciertos filtros del virus también deberían ser evaluados, porque hay ejemplos en restaurantes donde la circulación del aire acondicionado lleva a este virus de una mesa a otra, etcétera. Eso es importante aprender de eso. Ellos dicen que no es importante estar mucho tiempo en lugares cerrados como tiendas, etcétera, porque esos son los sitios, ahorita lo vamos a comentar, donde hay transmisión de la enfermedad. Ellos recomiendan que restaurantes más bien traten de sentarse en la parte de la terraza o para sentarse donde hay ventanas, de manera que hay una circulación de aire logre llevarse el virus que está suspendido en esos ambientes, ¿no? Las oficinas sin duda van a sufrir rediseños, ya han visto que la distancia tiene que ser más de 2 metros, hay algunos que ponen barreras para el virus, etcétera. Y una de las cosas que recomienda es que las mascarillas cumplen su mejor función en ambientes cerrados. Al aire libre, donde hay ventilación o hay distancia importante entre personas, las mascarillas no son tan necesarias. Son necesarias cuando usted no puede guardar un distanciamiento físico como en el trabajo, etcétera. Por eso es más recomendable utilizarlo en lugares cerrados con aglomeración de personas. Usted no puede o es imposible guardar distancia social. Un punto en relación a los guantes, yo pienso que las empresas, el gasto en guantes es ilógico, deberían más bien invertir en agua, jabón, toallines, gel alcoholado, etcétera, porque los guantes simplemente rápidamente se contaminan y se llevan a la cara y no se lo están cambiando como los médicos en cada procedimiento. O sea que yo sugeriría, y a mí me parece que eso exigir en el transporte público guantes no tiene ningún sentido, más bien invertir en geles, etcétera, para una mejor, para conseguir lo que nosotros buscamos. Bueno, nosotros somos seres gregarios, por lo que en los próximos meses la gente va a ir aflojando qué está haciendo y vamos a ver que se van a aglomerar más en fiestas, en estadios, etcétera. Y yo creo que estas recomendaciones que estamos hablando deben ser aplicadas no a corto plazo, sino por lo menos durante todo el año. Ese es el primer artículo. El segundo artículo, que es muy interesante, es un artículo que salió esta semana en el New York Times, que se titula 5 reglas para vivir en una pandemia. Ellos comentan, y fue lo que dije al principio, que no hay un manual para vivir en esta pandemia. No hay ningún sabelotodo que les diga cómo actuar, ni ningún iluminado que tenga la fórmula para que un país pueda salir de la cuarentena. Eso no existe. Por eso ustedes ven que países están haciendo ensayo y error, un tira y encoge, abren y después vuelven a cerrar porque le aumenta el número de casos. Entonces, ¿cuáles son las 5 leyes que este New York Times recomienda para vivir más seguro en pandemia? Es interesante. Primero, todo el mundo tiene que estar pendiente de lo que pasa. No agarrar lo caído de la mata. Todo el mundo que tiene que estar pendiente de los casos, de los brotes, si sube el número de casos en Venezuela. En segundo lugar, limite el número de contactos cercanos. No es el momento de las grandes reuniones, etcétera. Mejor dejarla para después. Tercer punto, o regla para vivir en pandemia, controle el riesgo del virus como lo haría con una dieta. Si usted desea un postre, coma un poco menos. Igual, si usted quiere, expóngase menos si quiere reducir el riesgo. Si usted no quiere reducir el riesgo, bueno, haga toda la exposición que quiere. Pero si usted tiene en su ambiente, en su casa, gente con mayor posibilidad de complicarse, con personas de edad, personas inmunosuprimidas, etcétera, usted es responsable o tiene una responsabilidad individual de no llevar esa infección desde la calle a la casa, porque probablemente usted va a formar parte de ese 80% de manifestación leve moderada, pero la persona de edad avanzada es la que va a sufrir las consecuencias. De estas 5 reglas para vivir,
La cuarta es mantenga las actividades de mayor riesgo lo más corta posible. Esto es muy importante porque hay que tratar de tener la exposición a las personas, sobre todo a menos de 2 metros, lo más breve posible. La utilización de tapabocas va a ser como los zapatos. Yo digo que si usted sale de la casa siempre con zapatos, bueno, prácticamente va a ser igual con los tapabocas. Usted va a tener que salir siempre de la casa con un tapabocas, por lo menos por unos meses, hasta que esclarece qué rumbo va a tomar esta pandemia. Ellos dicen que no griten ni le cante a personas sin protección a menos de 2 metros. Acuérdense que solo con hablar, las personas que están asintomáticos expelen los virus y uno no se da cuenta. No le tiene que toser, no lo tiene que estornudar. Por eso es que se sugiere que cuando usted no puede guardar una distancia de 2 metros, use su mascarilla o tapaboca, ¿no? Entonces, reúnase por menos tiempo durante no más de 1 hora, y si es menos, mejor. Y sobre todo, evite los espacios cerrados y mal ventilados. Y esto es una de las conclusiones que vamos a tener al final de esta conversación, ¿no? Y si una persona alguien tiene personas de alto riesgo en la casa, es mejor hacer todas estas cosas y no relajarse en estas cosas, porque puede ser la diferencia entre que un familiar de usted lo lleve al hospital y llegue a terapia intensiva. Entonces, ya terminamos el artículo muy interesante de esto, las 5 reglas para vivir en pandemia, y después nos quedan 2 artículos. Hay uno que apareció en la revista Nature es el primer artículo que prueba que la cuarentena o el confinamiento funciona. Y esto es una cosa muy importante porque siempre todos decíamos que esto funciona en base a otras epidemias. Ahora no, ahora vemos que esto sí funciona, hacer cuarentena, ¿no? Fíjense que este artículo de Nature dice, ellos estiman, y por modelos matemáticos, que la cuarentena de Estados Unidos redujo en 60 millones los casos de COVID en ese país. En Europa hubo una estimación de 3 millones de vidas salvadas en 11 países. Eso es muy importante. Ya estamos viendo data objetiva de que esas cosas que se están haciendo salvaron vidas y disminuyeron la carga de los hospitales. Y en China se estima que 285 casos se evitaron con la cuarentena que hizo Wuhan y las otras ciudades de China. El último artículo, esta vez otra vez en el New York Times, es muy interesante porque le preguntan o hacen un cuestionario a 511 especialistas, epidemiólogos e infectólogos, que son la gente que más estudia esto, ¿no? De qué esperarían ellos hacer en el próximo año en el sentido de abrazarse, realizar las actividades que todo el mundo hace, como ir al cine, al teatro, viajar a la iglesia, a cualquier tipo de reunión. Fíjense qué interesante las conclusiones, y lo voy a resumir. La mayoría de estos 511 especialistas dijo que ellos utilizarían tapabocas por lo menos durante 1 año. O sea, esto dice que hay un miedo, ellos conocen cómo se está comportando la epidemia, y hay un miedo de que esto pueda tener múltiples brotes o una segunda ola peor en los Estados Unidos, como fue con la gripe de 1918. Entonces, otras 3 cosas que ellos comentan que son muy interesantes. Ellos estuvieron de acuerdo que las actividades al aire libre y en grupos pequeños son más seguras que las actividades interiores y con una multitud. Cuando le dicen qué lugares ellos pensarían ir en el próximo año, fíjense qué interesante. Ellos dirían que irían a un lugar siempre que la gente esté utilizando máscara y que haya distanciamiento social. Y este es el mensaje de esta conversación, ustedes la están viendo. La mitad dijo que no le estrecharían la mano a nadie por 1 año. Y 1/4 de ellos dijo que no iría a un centro comercial en 6 meses. Estamos hablando, de nuevo, con especialistas en Estados Unidos de epidemiología, infectología, etc. Y 1/3 dijo que no iría al gimnasio, ni al concierto, ni a las películas. Yo creo que esto es algo un poco exagerado. Yo creo que cada país tiene su particularidad y hay que ir tomándole el pulso a cómo se están dando las cosas. Pero este mensaje de este artículo dice que, fíjense que los expertos en esto dicen que esto no vamos a salir a corto plazo, sino que vamos a tardar unos meses en lo que estamos haciendo. Entonces, ya pasamos el módulo de los artículos y entonces vamos a lo que más nos interesa en esta charla, que es las recomendaciones específicas en el aspecto laboral, y yo creo que es el motivo de estar aquí.
Como dije al principio, no tenemos un guión, no tenemos un manual de cómo actuar. Esto es cierto desde el punto de vista médico y también es cierto en el manejo del aspecto laboral y en el manejo de las empresas. No hay un manual, no hay un experto que ustedes lo traigan aquí y le digan, mira, las cosas que hay que hacerlo son así y así. Porque simplemente esto es una epidemia nueva, es un virus impredecible, es un virus además caprichoso, ya le voy a decir por qué digo esto, ¿no? Entonces, si ustedes se quieren llevar algo de esta conversación, es la siguiente. Los 3 factores claves que determinan el riesgo de exposición son, primero, la proximidad de las personas. Creo que esto ya lo hemos recalcado con profundidad. Segundo, la duración de la exposición. No es lo mismo que usted esté al lado de alguien 5, 10, 15 minutos, que usted esté 1 o 2 horas sin protección a menos de 2 metros. Y el tercero, qué tan encerrado es el ambiente que usted está. Mientras el ambiente esté más encerrado, usted tiene más chance de contraer la enfermedad. ¿Okay? Entonces, y lo peor de todo es la combinación de estos 3. O sea, si usted está en un ambiente muy cerrado, que no tiene ventilación, que hay muchas personas, y usted está por un tiempo más de media hora, 1 hora, esos son las características que hacen que la transmisión sobre todo de los sintomáticos, pero de los asintomáticos también, pueda suceder. Acuérdense que esto es un virus invisible, ustedes no saben, no lo ven, no saben quién lo tiene. Entonces, todas estas cosas son lógicas cuando uno piensa que quiere protegerse contra algo que no ve. Entonces, ya entrando en tema de qué hacer con los trabajadores. Esto es un desafío para todas las empresas y no es mi campo. Yo no soy médico laboral ni tampoco soy de relaciones industriales, etcétera. Pero más o menos voy a dar algunas recomendaciones que he recogido de lo que he leído. Las personas con empleo que requieren un contacto físico con muchas otras personas son las que tienen el mayor riesgo de contraer el COVID-19. Los personal de salud que está en estrecho contacto con personas enfermas, por supuesto, son los primeros. En el aspecto no médico, los que se encargan en el suministro y el comercio minorista de alimentos, la recolecta de desechos, las empresas de servicios públicos, policía, empresas de seguridad, transporte público, construcción y manufactura. Bueno, y ustedes saben más de eso que yo, que soy médico. Entonces, una de las primeras cosas que surge de todo esto es que el teletrabajo, o sea, el trabajo a distancia del hogar u otro sitio, es el rey en estos momentos. Las empresas están tratando de afinar la conectividad de los empleados a Internet de manera de que aquellos empleados que pueden hacer su trabajo lo hagan lógicamente. Eso es la forma de reducir al mínimo la transmisión de la enfermedad. La mayoría de las empresas están haciendo estrategias a corto plazo. Acuérdense que esto es un proceso que está en cambio permanente. Lo que hablamos hoy probablemente no es lo que vamos a hablar la semana que viene, ni la situación de Venezuela probablemente es la misma que dentro de 15 días o un mes. Entonces que todo esto tiene que ser a corto plazo, ir sobre la marcha, cambiando las políticas, ¿no? Pero realmente todo esto es con una finalidad, es que las compañías sigan operando y se generen ingresos suficientes para hacer viables y sostenibles las empresas, los empleos. Yo creo que esto es lo que todo el mundo sabe. Pero sin embargo, la salud de los empleados, los clientes, inclusive de los accionistas, no son la prioridad. Y los empleados tienen que entender que la empresa está haciendo todos los esfuerzos para hacer un ambiente seguro en la transmisión de la enfermedad. ¿Okay? Es muy importante, y esto leyéndolo, la literatura antes de venir para acá, que la compañía Mercer, que es una consultoría de talento, expresa que en Latinoamérica, es interesante, yo como no estoy en esta área no lo sabía, más del 70% de las compañías cuentan con trabajadores que requieren su presencia física para operar. Entonces, esto del teletrabajo en Latinoamérica, y pienso que ustedes me pueden decir si en Venezuela es similar, porque en Colombia es alrededor del 56% de los trabajadores tienen que estar en el espacio físico y no pueden hacer teletrabajo. Entonces, esto dificulta también hacer teletrabajo, porque el teletrabajo es un lujo para la mayoría de los trabajadores en Venezuela y Latinoamérica, y no pueden hacer teletrabajo, sino que tienen que estar presentes en su espacio físico de trabajo. Entonces, como dije, hoy más que nunca somos conscientes de la importancia de la conectividad y de la digitalización de nuestras vidas. Y eso es uno de los grandes problemas en Venezuela con el Internet, que no es una calidad que también está inferior
a los países de la región, que hace o dificulta todas estas cosas de teletrabajo para distanciar a los empleados. Entonces, yo simplemente voy a tratar de responder 3 preguntas que hacen los empleados con mayor frecuencia sobre su salud y su protección. La primera pregunta que hacen es, ¿yo tengo que ir a trabajar? Bueno, usted no tiene que ir a trabajar solo en 3 condiciones. Si tiene síntomas, y esto es muy importante decirle, que si él no se siente bien, tiene esos síntomas que hablamos, malestar, fiebre, tos, etc., no venga al trabajo. Ese es el primer punto. No acuda al trabajo. Además, si esa persona ha tenido contacto estrecho, sin protección, con un familiar que ha tenido esos síntomas o que tiene diagnóstico de COVID, tampoco venga al trabajo. Esto es importante porque esa persona puede estar en periodo de incubación, etcétera, y puede traerlo a la casa. Además, si es vulnerable por la edad, por estar embarazada o por tener estas infecciones afecciones crónicas que le dije, como problemas del corazón, problemas de trastornos pulmonares crónicos, diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, que han tenido tratamiento con cáncer, que ya pasaron por eso, pero están en su casa, es mejor, si no son un personal muy 100% fundamental, que se queden en su casa. Entonces, esa es la primera pregunta cuando hay que responder, bueno, tengo que ir a trabajar. Si tienes que ir a trabajar, nosotros te vamos a dar toda la protección posible, pero si tienes estas 3 factores, por favor, quédate en tu casa. La segunda pregunta es, ¿cómo llego al trabajo? Esa cosa es muy importante. Nosotros tenemos un sistema de salud público también subóptimo y hay que darle facilidades al empleado para llegar al trabajo. Idealmente hay que evitar el transporte público y las aglomeraciones de transporte público. Sabemos que esto es casi imposible. En países desarrollados están sugiriendo que venga en su vehículo privado, caminando, en bicicleta, etc. Nosotros no sé cómo podemos adaptar esto aquí. ¿Okay? Probablemente el transporte público que tenga disminución del aforo, tratar de tener una distancia de 2 metros entre uno y uno, pero yo no sé si eso es posible en el subterráneo, en el metro o en el transporte público. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué recomendaciones me pueden dar en mi centro de trabajo? Y esto lo vamos a resumir rápidamente. Bueno, primero, mantén la distancia interpersonal de 2 metros, eso es muy importante. Evita el saludo con contacto físico. Esto es un poco controversial porque nosotros estamos acostumbrados a dar la mano, etc. La mayoría de los expertos, sobre todo en primer mundo, dicen que por lo menos por un tiempo absténganse de saludarse dando la mano y hagan otro tipo de saludo, el que ustedes consideren necesario, ¿no? Eviten en la medida de lo posible utilizar dispositivos que utilizan otros trabajadores que tocan con frecuencia. Esto también tiene que adaptarse a cada empresa. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Esto es muy importante, que todos tengan jabón, agua y toallines en los mayores sitios posibles donde están los empleados. Y si no pueden hacer eso, inviertan en el gel alcoholado. El gel alcoholado es similar el efecto al lavado de manos. El lavado de manos, sobre todo cuando las manos están visiblemente sucias, pero el gel alcoholado, y esto, en vez de guantes, compre gel alcoholado, es mi recomendación, ¿no? Después, cuando usted estornuda, etcétera, cúbrase la nariz. Eso ya lo han oído mucho en las recomendaciones. Evite tocarse la boca, los ojos, que eso es lo más importante, porque uno se toca la cara alrededor de 30 veces sin darse cuenta. Y esto hay que hacerlo consciente, ¿no? Si usted trabajando tiene síntomas, por favor, rápidamente diga, mira, me siento mal, tengo esto y esto, y no lo pase por debajo de la mesa. Muchas veces, y esto como médicos también nosotros lo hacemos, estamos enfermos y seguimos trabajando porque, bueno, hay que hacer el trabajo, etcétera. No, ahorita hay que hacer una pausa y decir, momentico, yo le voy a decir a mi jefe, a mi supervisor, que yo me siento mal y que probablemente tengo que ausentarme del trabajo, ¿no? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta que hacen los empleados es, ¿qué medidas de higiene debo seguir en mi lugar de trabajo? Bueno, si usted puede ventilar su ambiente, muy bien. Es muy difícil, sobre todo oficinas con ventanas cerradas, ventilar el ambiente, pero si usted puede abrir las ventanas y ventilar por lo menos por 5 minutos, varias veces al día, es recomendable. Muy recomendable lo que tiene aire acondicionado, llamar a las compañías de aire acondicionado para qué filtros de aire se utiliza, cómo yo puedo optimizar los filtros de aire y que sea el filtro HEPA, o sea, que haya filtración de partículas virales, ¿no? Muy importante reforzar las tareas de limpieza. Si hacia la oficina se limpia una vez al día, bueno, probablemente ahorita usted va
a decir al personal de limpieza que la limpie con mayor frecuencia. Los uniformes de trabajo, todo eso también lavarse con agua caliente, como siempre se han hecho, etcétera. No creo que hay que utilizar nada diferente. Entonces, en resumen, de lo que hemos hablado en esta sección de qué decirle al trabajador, es que hay que extremar las medidas de higiene, usar las mascarillas si viajamos en transporte público. Y acuérdense que el personal no siempre tiene acceso a mascarilla, o sea que el lugar de trabajo, bueno, que le dé el número de mascarillas suficiente para que él en el transporte público pueda utilizarlo. Respetar siempre que se pueda la distancia, esto es muy importante, muy importante. Si usted va en la calle, está en un transporte público, trate de distanciarse lo más posible. Esto no siempre se puede hacer, pero trate de hacerlo. Desinfectar el lugar de trabajo y también la ropa que usamos, ¿no? Entonces, ya para terminar, yo quiero dar unos últimos señalamientos de qué es la nueva normalidad. Diríamos, una normalidad mejorada, porque si vamos a tener una nueva normalidad, mucho mejor que sea mejorada o mejor que la anterior. Entonces, en el momento, la estrategia de empresas en tener pruebas, o sea, hacerle pruebas a sus empleados, es difícil en Venezuela porque las pruebas de PCR o del virus, que yo le digo que lo hacen por la nariz, están centralizadas en la Universidad Central, Instituto Nacional de Higiene, y ahorita pusieron un nuevo centro de pruebas en el Táchira, pero el gobierno no ha permitido que otros laboratorios que pueden hacer esta PCR lo hagan. Esto está en conversaciones, probablemente en un futuro va a haber muchos más centros que se hagan PCR. Pero en este momento una empresa no puede decir, mira, yo le quiero hacer la prueba a todos mis empleados, porque tiene que pasar por el centro del Instituto Nacional de Higiene en la ciudad universitaria, ¿no? Hay que considerar muy bien el gobierno qué medidas obligatorias tiene, porque las empresas tienen que adaptarse a la situación de los planes de reapertura. Entonces, la idea central es tratar de tener una nueva realidad con distanciamiento físico, lo que los americanos llaman tener ambientes virus friendly, o sea, que sean amistosos con el virus, y debemos cambiar probablemente la disposición de las oficinas en algunos casos, etc. Hay que, muy importante, manejar el miedo del personal, de los que tienen servicios de relaciones industriales, de apoyo psicológico, etc. Acuérdense que si ustedes le dicen a alguien que en una playa hubo un tiburón, y a la semana siguiente dice, no, vente, no hay problema, báñate en la playa, esa persona no va a tener muchas ganas de bañarse en la playa por el miedo. Bueno, pasa más o menos similar por el virus. Cuando la gente oye de lo que está pasando en otros países, y si en este país empieza a aumentar el número de casos, a haber casos en hospitales, inclusive muerte, más muerte, que la gente va a tener miedo. Entonces es importante ese apoyo psicológico. La gente ven acá, si nosotros estamos haciendo bien, la capacidad o sea, la posibilidad de infectarte en tu ambiente de trabajo es muy bajo porque estamos haciendo eso, y hay que darle apoyo al miedo psicológico. Hay una cosa que se llama síndrome de la cabaña, que después de estar semanas o meses en tu casa, después te da miedo salir porque hay una incertidumbre de si te puedes infectar con el virus. Hay algunos edificios que han eliminado la entrada por huella biométrica simplemente para no tocar las superficies que pueden tocar los otros empleados, y el tema de los ascensores. Hay unas recomendaciones de no utilizar ascensores. Por supuesto, esto tiene que ver con cada ambiente. Ahora, si usted puede subir las escaleras, es mejor que tomar el ascensor. El ascensor es un ambiente cerrado, y si hay muchas personas en el ascensor y no tienen tapaboca y hay mucha proximidad, puede ser un factor de riesgo potencial, ¿no? Los supervisores han aumentado la flexibilidad de los horarios. Ya veo que muchos lo han hecho. La medición de la temperatura es controversial porque acuérdense que hay unos individuos que lo tienen en forma asintomática, y si usted le pone el detector de temperatura no van a tener fiebre y también tienen el virus. Entonces, es una falsa sensación de seguridad. Entonces, la utilización de termómetros es discutible, no es una cosa que yo veo como fundamental, ¿no? Hay que optimizar el salvoconducto digital, mejorar el acceso de todos los empleados a la Internet, evitar aglomeraciones, tener turnos diferentes, hacer pausas, separar los escritorios como a la distancia, asegurarse que tiene un buen stock de tapabocas, de guantes ya dije que no es importante, sino también para lavarse las manos, tener jabón, agua, toallines, etc. Y gel alcoholado. Invierta en el gel alcoholado y no invierta en guantes protectores. Es muy importante hacer y esto lo hace en la parte de relaciones industriales,
que es la educación en salud del trabajador. Todas estas cosas hay que enseñárselo al trabajador en palabras sencillas, que él esté bien enterado, que sepa lo que tiene que hacer y que deje el miedo a contagiarse, por lo menos disminuya el miedo a contagiarse. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Esto es un tema complejo, yo creo que podemos hacer preguntas y respuestas. Yo también no tengo respuestas a muchas preguntas porque es un tema muy novedoso y yo creo que debemos aplicar el sentido común de todo lo que hemos hablado y no necesariamente desde el punto de vista profesional médico. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos empezar con las preguntas. Primero, quiero dar las gracias al doctor Santiago Achi por tan brillante exposición. Creo que ha sido muy clara y muy diáfana. Y sí, tenemos algunas preguntas. Una de las primeras preguntas que nos hacen es el caso de China. ¿Cuál es la explicación o si hay alguna explicación de que haya tan bajo índice de mortalidad? No se oye, no. Pregunta, José Gregorio, le pregunto otra vez porque no pude, hubo un problema aquí que no vimos. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ok. Si hay alguna razón para que el índice de mortalidad de China sea tan bajo, ¿hay algo que se haya escrito? ¿Hay alguna conclusión sobre eso? Sí, yo tengo un escrito por aquí que es importante. Cuando yo dije que el virus era impredecible y caprichoso, yo traje una parte aquí que es interesante. Fíjese, hay preguntas que no tenemos respuesta. O sea, lo que está pasando en el mundo, porque unos países que están al lado del otro, uno tiene casos, el otro no. Por ejemplo, el caso de sudeste asiático, de Vietnam y Tailandia, que Vietnam tiene 100 millones de habitantes y no tiene muertes y tiene 300 casos, mucho menos que Venezuela. Tailandia, que está pegado, que tiene mucho más afluencia de chinos, que tiene Londres, París y Nueva York, y tiene mucho menos casos. O sea que hay cosas que todavía no sabemos. Aparentemente China puso un confinamiento muy severo. Acuérdate que ellos tienen mecanismos de rastreo de casos, etcétera, porque, y ellos trataban de aislar a los enfermos y confinarlos. Yo creo que eso fue un factor, pero yo no tengo las respuestas realmente totales por qué China, que fue donde empezó la epidemia, tenga menor número de casos de muertes que Europa, Norteamérica y Sudamérica. No se oye ahorita. Sí. En caso de que tengamos algún trabajador que haya estado en contacto o tenga en su lugar de residencia personas que tengan síntomas, ¿cuál debería ser el protocolo? ¿Cuánto tiempo debería estar esta persona fuera? O sea, ¿cuál debería ser el protocolo ahí? Sí, si la persona tiene síntomas, rápidamente se dice que vaya a su casa por un espacio alrededor de 2 semanas, ¿no? Eso más o menos lo que de 10 a 14 días lo que se recomienda que se ponga en cuarentena, ¿no? Pero lo que hay que hacer también es que se vaya donde pueda ir a un punto de salud de manera que se haga la prueba diagnóstica para que realmente se diga si es una infección por COVID. Y yo creo que a medida que se vayan aumentando las pruebas de PCR, yo creo que vamos a tener más posibilidad de hacerle a más personas la prueba de PCR. Pero, en pocas palabras, que se quede en su casa, que siga las medidas de tratamiento de sostén, abundantes líquidos, que se traten los dolores, la fiebre, etcétera, y que si tiene algún signo de alerta, como dificultad para respirar y todo, que no se quede en su casa, que acuda al médico que tiene disponible para que le hagan la prueba, te repito, diagnóstica y ver si tiene el COVID. Es muy importante hacer pruebas porque acuérdate que todos esos síntomas pueden ser patologías que no son COVID, como siempre tenemos, resfriado, gripe, etcétera, y no ser COVID. ¿Okay? A mí me gustaría aprovechar de validar lo que estamos haciendo en Fidenca Casa de Bolsa. Cuando usted entró esta mañana a la oficina, vio un proceso de entrada. Lo puedo describir para las personas que están escuchando. Nosotros en la sesión tenemos una zona que está dedicada primero a tomar la temperatura, el alcohol generado a las personas y hay un dispositivo para limpiar los zapatos. Además de eso, podríamos agregar algo más.
No, yo creo que es correcto. A mí me parece que ese punto de entrada del personal, lo más importante es el gel alcoholado. El gel alcoholado y el gel alcoholado abundante, que se frote la mano por 20 segundos, como cuando se lava las manos. Porque pedirle a una persona que se lave las manos antes de entrar a la empresa es un poco engorroso. El uso de termómetros, ya dije, detecta una porción de los infectados y deja por fuera los asintomáticos, pero es un método que podría por lo menos detectar a alguien que viene con fiebre y no lo está diciendo. Porque acuérdate que lo primero que dijimos es que si el paciente se siente mal o tiene fiebre, el trabajador no debería ir a trabajar. Y esto es una cosa que ustedes tienen que hacer hincapié. Si antes tú te sentías bien y todo y agarrabas y te ibas a tu trabajo, ahora no, ahora las cosas cambiaron, ahora no vas a venir a trabajar y nos vas a llamar por teléfono. ¿Okay? La desinfección de los zapatos también es controversial. Los zapatos podrían ser una vía de transmisión si uno toca la suela y se la lleva a estas mucosas que te dije, etcétera. Pero sin duda, aparte de limpiar los zapatos a la entrada, hay que hacer una limpieza de la superficie con más frecuencia de lo que se hacía antes, ¿no? Si antes, como dije antes, si antes se hacía una limpieza de piso 1 o 2 veces al día, bueno, ahora hagan cada turno 3 o 4 veces al día, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que es una buena política de ustedes tener como este pase de la entrada del gel alcoholado, de la temperatura y eso, para por lo menos detectar esos pacientes que están sintomáticos. Hay otra persona que nos pregunta que leyó en un artículo que el virus se podría debilitar antes de que saliera la vacuna. ¿Hay algo que haya leído de eso? ¿O que alguna información sobre eso? Y esto fue hace como 2 o 3 días un médico italiano que dijo que el virus se había debilitado 100 veces. Pero esto realmente no es así, porque una de las cosas que hay que saber cuando los médicos hablan, que no digan cosas que van a relajar a cumplir las medidas que hemos hablado. Si usted le dice que el virus se debilitó y todo, eso como desinformación en el sentido de que algunos van a decir, bueno, ya el virus se debilitó en Latinoamérica, ya no tengo que lavarme menos las manos, protegerme, etcétera. Entonces, el punto de si el virus se debilitó o no, todavía no está probado. Eso, acuérdense que eso es una opinión que hay que pasarlo por el método científico, etcétera. Entonces, yo pondría a un lado eso de que el virus se ha debilitado y yo pensaría que no se ha debilitado, que nosotros tenemos que tener todas las medidas que hemos hablado para protegernos. Además que yo creo que esto del COVID-19 es algo que llegó o las prácticas de aseo y de prevención, en mi opinión, es algo que llegó para quedarse. O sea, esto tiene que cambiar, que esto cambia el patrón de comportamiento de las personas. Hay otra pregunta que dice que si hay alguna diferencia en la potencia de contagio entre una persona asintomática o una persona que es asintomática. O sea, una persona que refleja los síntomas, una persona que no. Hay algún, o sea, es más contagioso uno que el otro. Muy buena pregunta, porque las personas que están sintomáticas emiten mucho más virus que las que no están. Pero hay un detalle. Las personas que están sin síntomas o presintomáticas, acuérdate que uno dice personas asintomáticas, las que nunca van a tener la enfermedad. Y uno llama personas presintomáticas, no sé si ustedes han oído el término, es las personas que van a tener la enfermedad, pero en el momento que ustedes la ven, están asintomáticas. Entonces es muy diferente de personas asintomáticas que presintomáticas. Las personas presintomáticas, 1 o 2 días antes de sentirse mal, los investigadores han visto que es el tiempo que mayor cantidad de virus están botando sus secreciones, ¿entiendes? Entonces, y además hay una cosa que se llama superdiseminadores, que son super spreaders, que es que una persona puede transmitir la enfermedad a 10, 20 personas cuando hay otra persona que no se la transmite a nadie. Eso todavía no se sabe muy bien por qué está pasando. Y esa es la explicación de que ustedes ven reportes en coros de iglesia, en fiestas, etcétera, donde una sola persona le transmite a 10 a 20 personas. Eso se llama los superdiseminadores, que todavía están en estudio, la medicina está estudiando eso. Otra pregunta. Una persona que se contagia y sufre la enfermedad desarrolla anticuerpos. Sí, ¿Hay alguna conclusión sobre eso? Y como toda infección viral, uno espera que haya desarrollo de anticuerpos. Lo que la ciencia no tiene muy claro es cuánto duran esos anticuerpos. Si esos anticuerpos tienen la cantidad de anticuerpos para protegerte contra otra, que nosotros creemos que sí, pero ¿por cuánto tiempo? Acuérdate que esto te puede proteger por unos meses, 1 año, y después al año no tener protección. Entonces, eso es otra de las preguntas que la comunidad científica no tiene todas las respuestas. ¿Entiendes? ¿Cómo, si nosotros estamos, qué tan protegidos estamos nosotros después que nos da esto?
Bueno, yo creo que esas son todas las preguntas. Doctor, me gustaría que diera sus redes sociales. Además de eso, el doctor Santiago Bachi, yo digo que es un médico de excepción porque es uno de los pocos médicos que le gusta el área económica. La mayoría de los médicos no les gusta el área económica, tienen alguna barrera contra eso, pero el doctor Santiago Bachi es una persona que se ocupa de entender el tema económico y me mencionó que iba a desarrollar un blog para el gremio médico sobre independencia financiera, creo que fue que lo llamó. Sí, bueno, eso es una de las cosas, es uno de los planes que yo tengo para después, pero concentrándonos en la parte de la pandemia, yo me he dedicado a aportar, porque esta especialidad que yo tengo, enfermedad infecciosa, es la que se dedica a este tipo de pandemia. Entonces mi correo electrónico es la letra S de Santiago y después el apellido, que es bacci@gmail.com. Ahí pueden hacer, si alguna pregunta se quedó por fuera, pueden preguntármelo ahí. Y estoy colocando mucha información en estas cosas que estamos hablando, de los artículos, las recomendaciones y todo, en Instagram y Twitter. Mi Instagram es doctor.santiagobachi, B-A-C-C-I seguido, y el Twitter es @santiagobachi. Ahí están el uso de tapabocas, los superdiseminadores, todos esos conceptos que los infectólogos manejamos, pero yo lo que está en inglés lo traduzco al español o por lo menos lo resumo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos los médicos una gran función ahorita de sentir de puente a las personas y hablar de un lenguaje un poco más sencillo de lo que nosotros normalmente hablamos, para que desde el punto de vista práctico todo el mundo tome las acciones que haya que hacer, porque realmente nadie sabe, nadie tiene una bola de cristal hacia dónde va Venezuela, el número de casos, pero, y esto para finalizar, nosotros somos los venezolanos, no somos la excepción en el mundo de Latinoamérica. Somos seres humanos que no tenemos la inmunidad contra este virus, por lo tanto somos susceptibles de estar infectados. Si no tenemos un panorama parecido a esos países que estamos viendo, no significa que las próximas semanas o meses no lo vamos a tener. Acuérdense que el virus va por Latinoamérica en diferentes intensidades, diferentes tiempos. Entonces, que no lo hemos tenido ahorita no significa que no lo vamos a tener. Pero ya tenemos 3 meses de cansancio. Ya todo el mundo está cansado de oír, ya quiere retomar. Entonces, desgraciadamente no podemos bajar la guardia porque, aunque estemos cansados estos 3 meses, todavía no hemos llegado al pico de infección en este país. Una última pregunta. ¿Cuánto tiempo se deben utilizar o cómo debe ser el manejo de las mascarillas? ¿Se usan diarios, se botan, se pueden reusar? ¿Cómo debe ser el manejo de las mascarillas? Y menos mal que tú este tema antes de terminar, porque sabes que la provisión de mascarillas, hay 3 tipos de mascarillas. La mascarilla que utilizan los médicos, que ustedes han oído que es N95, que eso se llama N95, es porque filtra 95% de las partículas virales. Y es difícil a veces respirar con ellos, y muchos de ustedes también lo han tenido, pero eso no es el que es recomendable para el ambiente laboral. En el ambiente laboral hay 2 tipos de tapabocas recomendables. Las mascarillas quirúrgicas, que son lo que ustedes siempre ven que utilizan los cirujanos, o las mascarillas artesanales. Entonces, las mascarillas quirúrgicas son más efectivas que las artesanales de tela. Pero no todo el mundo tiene acceso a mascarillas quirúrgicas. Entonces, la gente puede hacer, inclusive las empresas pueden hacer sus mascarillas artesanales siempre que le pongan 2 capas, etcétera, que no pueda al soplar apagar una vela a través de la mascarilla artesanal. Y esas mascarillas, empezando por artesanales, tienen que ser lavadas todos los días. En relación a las mascarillas quirúrgicas, idealmente deberían ser cambiadas todos los días o varias veces al día. Pero sabemos que esto a veces no es posible, porque simplemente por problemas de suministro, ¿no? Entonces, esas no se pueden lavar. Cuando ustedes no tengan esto, utilicen las mascarillas quirúrgicas en el ambiente de trabajo y en su casa y todo, decirle al personal que utilice las mascarillas artesanales de tela. Esto es muy importante. No es que no funcionan, tienen menor filtraje que las mascarillas de los cirujanos, pero sí es peor que nada. Entonces es mejor decir que en su casa, cuando hay poca posibilidad de tener distanciamiento social, decirle a los empleados, mira, utiliza la mascarilla de tela, que nosotros te la hicimos o tú la haces, en vez de la mascarilla quirúrgica. Y esto es muy importante porque acuérdense que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que nosotros logramos hacer con nuestros empleados. Una última pregunta. ¿Hay alguna diferencia en las oficinas que tienen alfombras a las que no tienen alfombras? ¿Hay una diferencia? ¿Repite? Entre las oficinas, en el tema del contagio, ¿hay alguna diferencia, oficinas que tienen alfombras o no tienen alfombras? Sí, esa es una pregunta que no
Acuérdate que esto no, habría que estudiar, que tiene escrito sobre oficinas con alfombras o no. Nosotros podemos utilizar el sentido común. Si las alfombras se limpian con frecuencia, lógicamente la superficie que tú puedes limpiar, una superficie sólida, o sea, no porosa, la puedes limpiar mucho más que una alfombra. Pero yo creo que si tenemos alfombra no la vamos a quitar, vamos a ser prácticos. Simplemente tratar de que si antes se limpiaban las alfombras con cierta regularidad, ahora vamos a tener que limpiarlas con más regularidad. Acuérdate, yo siempre he dicho, para terminar, que todo esto del coronavirus es sentido común, porque todo es preliminar, no tenemos muchas cosas, respuestas a muchas de las preguntas en el aspecto médico y fíjate, en el aspecto tan básico de si una alfombra, ¿qué debemos hacer con una alfombra? Entonces, vamos a aplicar el sentido común y la conclusión es las tres cosas que debemos evitar. Distanciamiento, distanciarse, no estar en espacios cerrados, muy cerca de uno de los otros, y cuando no podemos hacer eso, utilice su tapabocas. Y hay que darle a los empleados mascarilla. Esto es muy importante para todos. Inviertan en mascarilla para que el empleado pueda protegerse cuando sale de la empresa. Yo quiero hacer una reflexión antes de terminar. A nosotros en Venezuela, y es lo que yo le digo a nuestros compañeros de trabajo aquí en la oficina, en 3 meses, la verdad es que hemos visto lo que está pasando en el mundo y aquí la verdad es que todavía no lo hemos sentido. Y la gente tiende a extender o a relajar las previsiones. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque eso existe, no nos ha llegado y tenemos que seguir con los mecanismos de prevención. Quería agradecerle, la verdad que tuvimos un invitado de lujo, doctor Bachi, le agradezco su participación, creo que ha sido sumamente útil su intervención. Quiero recordarles la semana que viene en nuestro espacio Ángulo, que es los jueves a las 9 de la mañana, se va a llevar a cabo un evento que es organizado por St. John's, que va a hablar de el mercado de valores como financiamiento a las empresas. Les vamos a mandar las invitaciones para que puedan asistir a él. Por otro lado, les agradezco, tienen una encuesta de valoración. Nuestro norte siempre es ir mejorando en nuestras ofertas de valor a nuestros clientes. Entonces les agradecemos sus comentarios, eso nos ayuda a mejorar. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en otra próxima oportunidad.